soy miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, que es una ONG que promueve los derechos humanos en diversos ámbitos de, digamos, de la política pública y también de la actividad empresarial, ¿no? Trabajamos con poblaciones indígenas y también con sindicatos de algunos sectores y empresas. En los últimos años hemos promovido la agenda de los empresas y derechos humanos en el país. Lo hemos hecho como Perú Equidad, pero también como parte de la plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos, que es una plataforma que agrupa a 25, 26 organizaciones de sociedad civil, no gubernamental, promotoras de los derechos humanos, para incluir el enfoque de los derechos humanos en la empresa en el país, ¿no? En las políticas públicas, en particular con relación al Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que es una política pública que se aprobó el año 2021, sobre la cual hablaremos un poco, pero también buscamos incidir sobre la conducta de las empresas para que, digamos, vayan incorporando este enfoque y esto se traduzca en cambios en sus modelos de gestión para que no solo sea la búsqueda de rentabilidad, competitividad y productividad lo que mueva a la organización empresarial, sino también su contribución al cumplimiento de determinados estándares, en particular los derechos humanos y ambientales. No tenemos mucho tiempo y, digamos, me gustaría contarles un poco cuál es el estado actual de esta discusión en el Perú, y para eso me voy a valer de una presentación que hice hace poco y está ya armada, así que nos puede ayudar para organizar un poco esta discusión. Hace unas semanas, esta organización que está, ven la proyección, ¿no es cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí se puede ver. Vale. En la parte inferior derecha de su pantalla hay un logo que es Desarrollo Autogestión, es una organización argentina que nos invitó a hablar un poco sobre el estado de la debida diligencia en el Perú. El Perú Equidad es la institución de la que yo participo y a la izquierda está el logo de la plataforma de sociedad civil, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión sobre la debida diligencia en el Perú? Puedo decir ahí algunos apuntes muy rápidos. Hablar también de esta plataforma de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos, el contexto en el que se creó, que busca, y algún caso de incidencia internacional que ponga de relieve cuál es el rol que pueden cumplir las organizaciones de sociedad civil, que es de lo que se me ha invitado a conversar, ¿no? El contexto internacional es que desde el año, bueno, esta es una discusión que ya viene de décadas atrás sobre cuál debe ser el rol que cumplen las empresas, digamos, en su relación con el Estado, pero también con la sociedad, ¿no? Desde los años 60, 70, y en adelante se comenzó a tomar más conciencia de que las empresas tienen impactos sobre los grupos de interés con los que se relacionan y sobre algunas poblaciones que se ven afectadas por su actividad, comenzando por los trabajadores, pero no solo los trabajadores, sino también las comunidades, las poblaciones indígenas, los consumidores, de manera directa y también otros actores de manera indirecta, ¿no? Por eso es que a nivel internacional se ha comenzado a discutir de qué manera se puede encauzar el comportamiento empresarial o regular la actividad empresarial para que ésta no tenga impactos negativos o se reduzcan al mínimo estos impactos negativos y se adopten más bien medidas que prevengan las afectaciones sobre los derechos de las personas, de los colectivos, de la naturaleza, del medio ambiente, y también acciones de remediación y de mitigación de estos impactos negativos. Estas discusiones han dado en diversos ámbitos y los principales son Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos le encargó a un profesor norteamericano que perfilara un conjunto de principios rectores para guiar la conducta de las empresas, ¿no? En clave de derechos humanos, el año 2011 se aprobaron los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas de derechos humanos que tienen carácter voluntario, pero que más o menos pautean cómo es que una empresa debe encarar toda esta lógica de la debida diligencia, de prevenir los impactos negativos, proteger a los titulares de derechos y remediar
las afectaciones, este, que ha sido un modelo que se ha seguido para aprobar lo que vamos a ver más adelante, normas nacionales en algunos pocos países. Pero como, digamos, había digamos, la idea o la constatación, porque finalmente hay evidencia al respecto, de que la regulación voluntaria o la autorregulación de la empresa no es suficiente para garantizar que cumplan los derechos humanos, en el mismo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha comenzado a discutir la aprobación de un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos que le otorgue carácter vinculante a estos principios rectores. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios rectores no sean voluntarios, sino obligatorios de cumplir. Y la obligatoriedad está vinculada con la posibilidad de recibir sanciones si actúan por fuera de lo que establece una regulación, en este caso un tratado internacional. Y el tratado internacional le otorga el proyecto del tratado internacional, porque esto no ha sido aprobado, está en discusión desde el año 2013, es decir, poco más de una década, le otorga las mismas obligaciones que tienen los estados a las empresas con relación a los derechos humanos. Ustedes deben saber que si un estado vulnera un derecho humano puede ser denunciado ante un tribunal internacional por ello, ¿no? La idea de este tratado es que las empresas tengan esa misma obligación que los estados. Mientras se aprueba el tratado internacional, algunos países fueron aprobando políticas públicas, en este caso los planes nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, que también establecen algunos lineamientos para la política pública. El Perú fue uno de estos pocos países que ha aprobado un plan nacional en los últimos años, lo hizo el 2021, pero los planes nacionales tampoco son suficientes, porque existen planes nacionales y en muchos casos la conducta de las empresas no ha cambiado. Así que algunos países dieron un paso más y aprobaron normas de debida diligencia obligatoria. ¿Qué países son? Algunos pocos países europeos, Francia, Países Bajos, Noruega, Alemania, que, digamos, recogen los principios rectores de Naciones Unidas, le otorgan carácter obligatorio y establecen un sistema de cumplimiento, de verificación y de sanción si no cumplen con estos estándares. Pero además establecen que estos deben respetarse y cumplirse a lo largo de la cadena de valor. Es decir, si una empresa francesa tiene operaciones en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Tailandia o en China, tiene la obligación de cumplir con los estándares de la ley francesa en territorios que no sean, digamos, exclusivamente el de Francia. Pero no solo eso, sino que tiene que garantizar que los proveedores cumplan con estos estándares, ¿no? Entonces son leyes que abarcan toda la cadena de suministro. Porque, bueno, buena parte de las industrias, digamos, del norte, no es que tengan operaciones directas en los terceros países, algunas sí, pero no todas, sino que contratan los servicios, compran la producción de otras empresas. Pero como no es suficiente que solo unos pocos países tengan normas de debida diligencia, la Unión Europea ha aprobado el año pasado una directiva europea sobre sostenibilidad y debida diligencia que extiende estas obligaciones que ya contaban algunos países, Francia, Países Bajos, Noruega, Alemania, al conjunto de los países de la Unión Europea. Pero bueno, como sospecharán y como sucede con el Tratado Internacional, hay sectores que están a favor, básicamente sectores de sociedad civil, la academia, sindicatos, partidos de izquierda, y hay sectores que se oponen, las grandes corporaciones, los países con gobiernos de derecha, etcétera, etcétera. Y es el caso de este contexto que en muchos países, incluido la composición del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, están siendo liderados por políticos de derecha. Entonces hay una oposición al tratado internacional que todavía no se logra definir una correlación favorable a la aprobación del tratado. Y a nivel de la Unión Europea, esta directiva, que se había considerado un avance en términos de regulación extraterritorial de las empresas en clave de derechos humanos, hoy por hoy se corre el riesgo de que se subsuma esta directiva europea con otras, excluyendo varios de los artículos que eran exigentes con las empresas y reduciendo su carácter regulador, digamos, de la actividad empresarial. Ese es el contexto internacional. En el Perú,
se aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos en el año 2021 que fue producto de un informe que emitió una comisión dirigida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que visitó el Perú para evaluar precisamente todo el avance en materia de derechos humanos y esta comitiva, esta delegación esta comisión de Naciones Unidas que vino al Perú a evaluar estos temas, emitió un informe en el 2018 donde recomienda, entre otras cosas, la aprobación de este Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Y como el Perú quiere ser parte de la OCDE, y la OCDE promueve la debida diligencia y promueve conductas empresariales responsables como parte de sus lineamientos, el Perú asumió como un objetivo contar con un Plan Nacional de Acción y en el 2021, luego de un proceso muy interesante de diálogo multiactor en el que participaron 5 sectores, el Estado liderando el proceso, el sector privado, que es una pieza fundamental en este proceso, la sociedad civil a través de las organizaciones que conformaron la plataforma de sociedad civil precisamente para tener una voz unificada en este proceso, los sindicatos y los pueblos indígenas. 5 patas de una mesa que discutieron la aprobación de este plan nacional. Estado, sector privado, sociedad civil, sindicatos, pueblos indígenas. Se aprobó un plan nacional que, sin ser una maravilla, es un avance con respecto a lo que había previamente y el Estado asumió algunas tareas y funciones a través de sus ministerios para incorporar el enfoque de derechos humanos en la promoción de la actividad empresarial desde el Estado, ¿no? Y las empresas fueron motivo de capacitación, sensibilización desde el Estado sobre estos temas. La sociedad civil participó en la implementación del plan, una implementación, dicho sea de paso, muy pobre, muy reducida, por el contexto de crisis política que se inició en el 2016 y se agravó con las elecciones del 2021 y llegó a un punto extremo el 2022-2023 con el cambio de gobierno, llevaron a que el gobierno y las instituciones del Estado tuviesen su atención y prioridad en otros temas y no en la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que fue un poco abandonado y dejado al garete. El Plan Nacional, que es una política pública importante, que no muchos países en el mundo cuentan con una, habíamos visto que son solo 25, 20 voluntaria, opcional, es una obligación. Y la plataforma de sociedad civil decidió, además de acompañar y de monitorear la implementación del Plan Nacional, ponerle atención a este objetivo estratégico de la ley de debida diligencia y proponer una propuesta de ley, un proyecto de ley, antes de que el Estado decidiese iniciar, como que nunca lo hizo, digamos, elaborar un proyecto de ley sobre diligencia. Nosotros, la plataforma de sociedad civil que agrupa todas esas organizaciones que ustedes ven en pantalla, eh, hicimos un proyecto de ley muy interesante que recoge, digamos, los elementos principales de los proyectos de ley aprobados, los europeos, obviamente, a la luz de la realidad peruana, y se ha planteado un proyecto de ley que busca, digamos, regular en otra registro, en otra clave, eh, la actividad empresarial, digamos. ¿En qué clave? La de los derechos humanos y ambientales, ¿no? Una ley que sea de implementación progresiva, porque evidentemente en un país con una estructura económica empresarial compuesta mayoritariamente por micro y pequeñas empresas, hasta en un 90%, la mayoría de las cuales que operan en condiciones de informalidad económica, de informalidad laboral, muchas de ellas con muy bajos niveles de productividad, que los hace empresas, digamos, de sobrevivencia. Exigirles el cumplimiento de la debida diligencia es complejo, es complicado, no imposible, pero sí, digamos, un objetivo muy ambicioso. Entonces, se ha establecido un nivel de cumplimiento progresivo donde obviamente las mayores exigencias estarán en las grandes empresas y en las medianas empresas que no solo tienen capacidad para implementarla, sino que tienen impactos, digamos, significativos sobre los derechos humanos, sobre los derechos ambientales. Y porque además pueden ser punta de lanza, pueden ser el motor
digamos, para que otros sectores incorporen la debida diligencia de manera progresiva, ¿no? Entonces la sociedad civil aprobó este proyecto de ley y decidió que la forma como debíamos implementar, digamos, este proyecto de ley debía ser a través de una iniciativa legislativa ciudadana, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso tiene una composición que no nos genera confianza, que no nos representa, que más bien persigue objetivos que están a las antípodas de los objetivos que buscaría un proyecto como este, y porque nos corremos el riesgo de que si entra a discusión este proyecto, se apruebe una ley de vía de diligencia, pero muy complaciente o favorable al interés de la empresa que no quiere invertir mucho en esto, ¿no? Una norma sin dientes. Entonces, la iniciativa legislativa ciudadana consiste en un mecanismo establece la Constitución para que los ciudadanos presenten proyectos de ley respaldados por un número de firmas, ¿no? Y esto, digamos, exigiría a las organizaciones que impulsan una ley de debida diligencia y que tengan un proceso de movilización, de alianzas con otros actores sociales, territorial, sectorial, y que se genere una discusión pública y por tanto una masa crítica favorable a un proyecto de ley de estas características. ¿Y por qué decimos favorable? Porque el que menos desea que las empresas en el Perú cumplan con los derechos humanos, el que menos se ha visto afectado como trabajador, como consumidor, como cliente de alguna mala práctica empresarial contraria a los derechos de las personas. Y los ejemplos creo que son, digamos, suficientes como para justificar una norma de estas. Ahí en la pantalla pueden ver algunos casos conocidos de empresas que no cumplen con los derechos humanos o que los han afectado directamente. Por tanto, creemos que habría una corriente de opinión favorable a una norma como esta que nos permita juntar el número de firmas necesario y si eso se logra, se concreta, el proyecto de ley podría entrar directamente a discusión del Pleno. Ya no pasaría por comisión, sino que el Pleno discutiría la norma y eso le daría más visibilidad, tendría, digamos, más opciones de un debate público y por tanto de que se apruebe. Si acaso no lo aprobara el Pleno del Congreso, los impulsores de la norma podrían volver a juntar un número de firmas y solicitar que se apruebe a través de un referéndum nacional, ¿no? Como hicieron los fonavistas, que llevaron su ley a un referéndum nacional. Entonces, la sociedad civil puede cumplir diversos roles, promover políticas públicas como el Plan Nacional, como la ley de vía y diligencia, pero también puede hacer vigilancia social y denuncias de malas prácticas, este, como es el caso de algunas empresas que son monitoreadas y seguidas por instituciones como la mía, como Perú Equidad, que hemos hecho un seguimiento de empresas alemanas, dado que Alemania tiene una ley de vía diligencia, decidimos ponerle la mira a un conjunto de empresas alemanas para ver qué tanto operan, digamos, en el marco de la vía diligencia, tal y cual exige la ley alemana en la cadena de suministro, quiere decir que en terceros países como el Perú debería cumplirse estos estándares, y elaboramos unos informes que fueron presentados ante la autoridad alemana responsable de promover el cumplimiento de esta norma en Berlín, y esta autoridad alemana tuvo la sensatez de informar a las empresas lo que estaba pasando en empresas en Perú, y una de estas empresas, una empresa más importante por los volúmenes de producción, el alcance de sus operaciones a nivel global, como es Bayer Monsanto, que además venía precedida de importantes denuncias en diversos países por malas prácticas, por contaminar el medio ambiente, por tratar con semillas transgénicas, por afectar la salud de sus trabajadores. este, Fue receptiva al informe que presentamos en Berlín y decidió nombrar una comisión desde la Casa Matriz a que visite el Perú, evaluara en terreno qué es lo que estaba pasando. Emprendieron varios cambios importantes en sus operaciones acá en Perú, en Ica, y entablaron un proceso de diálogo con el sindicato en otras condiciones que no se habían dado antes. ¿Por qué? Porque si el informe que presentamos en Alemania no era una denuncia propiamente en el marco de la ley, sino un informe que ponía en autos a la autoridad alemana de lo que estaba pasando en Perú.
Entonces Bayer evaluó, esta vez ha sido un informe, pero la próxima vez puede ser una denuncia. Y las multas que establece la ley alemana por incumplimiento de esta norma van de 1 millón de euros a 1.000 millones de euros. Con lo cual podría salirle muy caro, muy costoso a Bayer Monsanto ser denunciada por un grupo de trabajadores en una de sus decenas de operaciones que tiene a nivel mundial. La comisión de Bayer que vino al Perú nos dijo que emplean 13 millones de personas de manera directa e indirecta a nivel global. Entonces las posibilidades de ser denunciadas son altísimas. Y por eso es que han emprendido cambios importantes de manera dialogada con el sindicato, han puesto a Perú Equidad como observador de este proceso y si bien el proceso todavía tiene algunos desafíos por delante, marca un antes y después, ¿no? Esto no hubiera sido posible si es que no se hubiera emprendido una acción de incidencia internacional, de visitar a la autoridad alemana, de informar lo que está pasando en Perú, este, y de advertir de los riesgos que tiene una empresa como Bayer de ser denunciada internacionalmente en Perú, en Tailandia, en la India, en Francia, en Estados Unidos, en Colombia o en Chile o en alguna de sus operaciones en el mundo, que además dañaría su reputación, le sería muy costoso. Entonces, desde sociedad civil se puede hacer varias cosas, documentar cómo impactan las empresas sobre los derechos humanos, cosa que hemos hecho de Perú Equidad, usar esa información para hacer incidencia internacional, al mismo tiempo promover políticas públicas para que el Estado no sea un convidado de piedra, sino sea un observador y promotor de conductas empresariales responsables, puede también identificar buenas prácticas y plantearlas como modelo para otras empresas del sector o de otros sectores, indicando que cumplir con los derechos humanos es una estrategia de gana-gana, donde ganan las empresas al cumplir con estos estándares, no ser multadas, tener buena reputación, generar más mercados y más clientes que las prefieren por ser respetuosas de estos estándares, ganan los trabajadores porque mejoran sus condiciones de empleo, y ganan las comunidades, ganan los consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero dejar acá esta presentación. Creo que me he extendido el tiempo, pero espero que haya sido de interés suyo y quedo atento a cualquier pregunta, intervención que ustedes tengan. Encantado de contestarla, ¿no? Gracias, Enrique. Como mencionaba el ponente, si tuvieran alguna pregunta, consulta, la pueden hacer ahorita para que pueda ser absuelta o si es un comentario también es Ujú. válido. Pueden levantar la manito si tienen alguna pregunta o todo quedó claro. Listo, me parece que no hay consultas. No sé si tuviera unas últimas palabras, Enrique. Sí, me gustaría saber, digamos, de colegas de qué ramas, de qué profesiones son con los que he estado para quizás yo hacerle algunas preguntas, ¿no? Si tienen alguna idea, si estos temas se están tratando en sus facultades, en sus carreras, porque ese es un tema, y hago este apunte brevemente, ¿no? Eh, ¿Por qué desde la sociedad civil creemos importante promover la inclusión del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas? Eh, lo creemos porque las políticas públicas casi que no mencionan los derechos humanos y eso tiene una explicación, que es que los egresados de las universidades no estudian sobre derechos humanos. Eso no se aprende con una charla, se aprende estudiando a profundidad de dónde vienen, cuál es su lógica, en qué se basan, por qué son importantes, qué mecanismos hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se sientan mal porque en ninguna universidad del país hay una carrera de derechos humanos, pocos cursos, apenas en las facultades de derecho. Entonces, los funcionarios y funcionarias públicas que llegan al Estado no lo van a incorporar porque no lo conocen. Entonces, para mí es importante pensar qué se puede hacer desde la universidad con relación a estos temas, ¿no? Ahí quizás me pueden comentar algo, ¿no?
Bueno, Daniel hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo implementar la debida diligencia en la formación universitaria, ¿no? A ver, la debida diligencia es un concepto, y a ver si ustedes me ayudan también a clarificarlo, ¿no? Es un concepto que se basa en tres pilares, ¿no? El primero es prevenir. Las empresas tienen que hacer un mapa de riesgos, no de manera unilateral, lo tienen que hacer con sus grupos de interés, es decir, sentarse en una mesa con los trabajadores, con las comunidades, con las autoridades y decir, bueno, yo produzco zapatos. ¿Cuáles son los riesgos de mi actividad con relación a los derechos humanos? Y todos comenzar a enumerarlos y establecer un orden de prioridades o de gravedad. Riesgo de que no se cumpla con la normatividad laboral, riesgos de que no se permita la actividad sindical, riesgos de que se vulneren derechos fundamentales, riesgos de contaminar el agua con nuestros residuos, riesgos de consumir más energía de la necesaria, y eso tiene un impacto, riesgos de producir un producto que sea lesivo a la salud de los usuarios, clientes, consumidores, en fin, una diversidad de riesgos, ¿no? Una vez que los tienes identificados, aparece el pilar 2. O el pilar 1 es identificarlos y prevenir, digamos, asumir o adoptar acciones que los prevengan. ¿Qué voy a hacer para no incurrir en estos riesgos? Voy a hacer esto, esto y esto. Vale. Pilar 2, proteger. Una vez que tienes identificados los riesgos con sus potenciales afectados, adoptar medidas que los protejan para que la actividad empresarial no termine afectando sus derechos. Y el pilar 3 es, si aún, a pesar de adoptar medidas de prevención y de protección, la actividad no pudiese evitar un impacto negativo, bueno, tener claro qué hacer en esos casos, cómo remediar, cómo mitigar el daño producido de manera proporcional, de manera justa y sin pasar por un proceso judicial que por lo general es largo, es costoso y no siempre logra el objetivo de remediar y de mitigar el daño producido por una actividad económica o por una empresa. Eso es el concepto así resumido de la debida diligencia. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la actividad universitaria? Bueno, de diversas formas, ¿no? Una primera es evaluar cómo la universidad como institución también puede afectar los derechos de su comunidad universitaria o de la comunidad que la circunda, ¿no? El vecindario. Habrán algunas formas en que la universidad puede afectar en los derechos de estos grupos de interés, ¿no? Eh, digamos, si la empresa tiene trabajadores, bueno, cómo se está vinculando con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se puede pensar cómo la empresa, a través de la formación de sus estudiantes, puede promover la incorporación de los derechos humanos y la diligencia en la currícula estudiantil, académica, para que los economistas, sociólogos, eh, abogados, ingenieros, puedan pensar cómo su actividad puede contribuir o no al cumplimiento de los derechos humanos en general y cómo lo puede contribuir en el ámbito de la actividad económica, en la actividad académica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es cuestión de sentarse a evaluar de qué manera el ámbito en el que nos desenvolvemos tiene impacto sobre los derechos de las personas, de los colectivos, y asumir acciones que se tienen que revisar permanentemente en el tiempo para irlas afinando y que sean más eficientes en el objetivo que se busca, que es estar en armonía con el ejercicio de los derechos, ¿no?